¿Qué tal? Mi nombre es Ronnie David Sierra Vence, soy estudiante de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia y junto con mis compañeros Jeffrey Sánchez, Olga Caballero y Richard Ospina, venimos a presentarle nuestro proyecto de cálculo en varias variables que lleva como tema principal el fenómeno de la capilaridad. La capilaridad es un fenómeno en el cual un líquido sube por un tubo capilar. Esto debido a la tensión superficial del líquido, lo que hace que se enfrente a su resistencia a fin de incrementar su superficie, formando un menisco curvo, el cual puede variar dependiendo a la fuerza de adhesión de las paredes y cohesión del líquido. Al ser mayor la fuerza de adhesión de las paredes en comparación con la fuerza de cohesión del líquido, este sube de manera que se forma un menisco cóncavo dentro del capilar. En un término más claro, se forma una curva hacia abajo dentro del capilar. Sin embargo, en el caso de ser contrario, donde la fuerza de cohesión del líquido es mayor que la adhesión de la pared, se forma un menisco convexo dentro del capilar, figura que puede ser visualizada como la curva de una montaña. Al hablar de capilaridad es inevitable mencionar a James Hurin y su famosa ley. La ley de Hurin define la altura que alcanza el líquido en el momento en que se equilibra el peso de la columna del líquido y la fuerza de adhesión por capilaridad. Un ejemplo de capilaridad aplicado en la biología se observa en los árboles, donde la savia asciende por dicho fenómeno de capilaridad. Al contrario que un gas, un líquido tiende a permanecer unido por la fuerza de cohesión. Este fenómeno se llama presión negativa. Así, la columna de savia se comporta como una barra sólida que asciende por el xilema alcanzando alturas enormes. El ascenso se produce gracias a la evaporación del agua en las hojas. Las moléculas que se evaporan arrastran otras a las que están unidas por cohesión y a la capilaridad en el fino conducto de los estomas de unos 5 nanómetros de radio. Gracias a la savia que se comporta como una barra rígida, el ascenso capilar en los estomas podría soportar una columna de hasta 3 kilómetros de altura. Otro ejemplo en el cual se viene trabajando es en la capilaridad en el mercurio. En la situación de que la fuerza cohesiva predomine como en mercurio, la curva del menisco se encuentra mirando hacia abajo y se observa que el mercurio desciende sin capilaridad, conformando un menisco convexo en el área del mercurio. La presión atmosférica del lado convexo es menor que la presión que se desempeña en el lado cóncavo. Al saber sobre este fenómeno, que es capilaridad, queremos saber la importancia en el área de una superficie, ya que la superficie es por donde el sólido interacciona con lo que le rodea, ya sea un gas, el agua o cualquier líquido. Brevemente, este fenómeno radica en que de acuerdo al tamaño del área superficial hace que ocurra el fenómeno de capilaridad. Esto se observa al ver que el área de la superficie se ve afectada o influida por la fuerza de adhesión de la pared,
y cohesión del líquido que actúan al momento que ocurre el fenómeno de capilaridad. Un ejemplo sería el área de una superficie en la agricultura, donde el área tiene la importancia dependiendo del cultivo que se desee cultivar. Esto para mejorar el grado de producción. Bueno, otro ejemplo sería el área de una superficie en la arquitectura, ya que esto nos da a conocer o especificar la viabilidad del terreno donde se desea construir. Bueno, además del que al realizar los diseños de la estructura, el área de una superficie. Esto es necesario para conservar la simetría en el proyecto que se desea construir. Bueno, le doy paso a mi compañero Jeffrey. Consiguiente de esto, se nos presenta el siguiente ejercicio referente a capilaridad. Se nos da una figura que está formada por dos láminas que forman una cuña y está puesta sobre un recipiente con agua. Observamos que por el fenómeno de capilaridad el agua sube y ese ascenso corresponde a la ecuación K sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que se observa que es una hipérbola. Se nos presenta el problema de encontrar el volumen del líquido que ha ascendido por la cuña. Para esto se toma el valor de K como 1. Observamos primero que todo en dónde recaen cada uno de los datos que nos dan, tanto en el eje X como y en el eje Z también. Una vez analizados los ejes de manera independiente, procedemos a graficarlos y nos quedaría algo como lo que se muestra en pantalla. De esa manera observamos el sólido o la hipérbola a la que corresponde la ecuación y observamos cómo las dos láminas se cruzan limitando nuestra región de interés. Ahí en pantalla se puede ver. Para hallar el volumen entonces tenemos que sería la doble integral de nuestra función de dA. Para poder conocer eh, cómo quedaría finalmente nuestra integral, pasamos todo a coordenadas polares, donde recordamos que x va a ser igual a r por el coseno de teta, y va a ser igual a r por el seno de teta, y x cuadrado más y cuadrado corresponde a r cuadrado. Reemplazamos a x y y en la ecuación, y nos quedaría finalmente de que sería el volumen igual a la doble integral de 1 sobre r. Vemos que el r al cuadrado se cancela con la raíz donde antes estaba x cuadrado más y cuadrado. Más adelante el r que divide con el r que multiplica será simplificado y nada más quedaría la doble integral de dr de teta. Miramos también que los parámetros para r en este caso irían desde 0 hasta 9 y para teta irían desde 0 hasta 2 veces el arcotangente de 0,01, quedando finalmente nuestra integral planteada como la doble integral en la primera integral desde 0 hasta 9, de 0 hasta 2 veces el arcotangente de 0,01 y en nuestra segunda integral desde 0 hasta 9 de r de teta. El 2 que tenemos en nuestra primera integral, pues ya sale por simetría y quedaría entonces la integral de 0 al arcotangente. Evaluamos entonces nuestra integral de dr y nos quedaría como el volumen igual a 2 veces la integral de 0 del arcotangente de 0,01 de 9 de teta. Integramos en d teta y evaluamos también quedándonos como 2 por 9, que sería 18 por el arcotangente de 0,01.
Realizamos esta última operación y nos quedaría entonces que el volumen es igual a 0.148 unidades cúbicas. A continuación, mi compañera Olga continuará. Ahora bien, se nos plantea si es posible determinar el área de la superficie horizontal del líquido que ha ascendido por la cuña. Bueno, inicialmente tenemos que el área de la superficie va a estar dada por la doble integral de la raíz de 1 más la derivada parcial con respecto a x elevado a la 2 más la derivada parcial de y elevado a la 2 de a, donde tomamos como ecuación de la superficie nuestra hipérbola dada, que sería igual a z igual a k entre la raíz de x a la 2 más y a la 2. Ahora bien, procedemos a derivar parcialmente dicha ecuación, donde nos quedaría que la derivada de z con respecto a x es igual a menos k por x entre x a la 2 más y a la 2 elevado a 2 tercios, a 3 medios. Recordemos también que esta k la tomaremos como una constante. Pasamos ya a coordenadas polares, donde recordamos nuevamente que x es igual a r por coseno del ángulo, y es igual a r seno del ángulo, como también r a la 2 va a ser igual a x a la 2 más y a la 2. Ahora sí reemplazamos en nuestras derivadas parciales, ya pasando a coordenadas polares, para luego así restituir todo lo que hemos obtenido en nuestra integral de área, quedando así a resolver la doble integral de la raíz de 1 más menos kr coseno del ángulo entre r a la 3 elevado todo esto a la 2 más menos kr seno del ángulo entre r a la 3 elevado a la 2 por r de r de teta. Ahora bien, operamos lo que se puede operar de esto, así como también notamos que al final nos va a quedar la doble integral de r de la raíz de 1 más nuestra k, que recordemos nuevamente es nuestra constante elevada a la 2, entre r a la 4 coseno a la 2 del ángulo más seno a la 2 del ángulo teta por r de teta. Si recordamos, coseno a la 2 del ángulo más seno a la 2 del ángulo va a ser igual a 1. Esto nos va a ayudar a resumir un poco más nuestra integral, dando así y pues introduciendo en nuestra integral los límites de integración que ya hemos venido trabajando. Nos queda que es la integral de seno a 2 veces el arcotangente 0,01 de la integral de 0 a 9 de la raíz de 1 más k a la 2 entre r a la 2 por r de r de teta. Ahora bien, para resolver esta integral, lo que vamos a hacer primero es realizar una sustitución simple, quedando así la integral de 0 a 2 veces el arcotangente de 0,01, sacando un medio como constante de la integral de 0 a 9 de la raíz de 1 más k entre u a la 2 de u de teta. Aplicamos nuevamente una integral trigonométrica para que se nos facilite un poco resolver dicha integral, quedando al final como la integral de 0 a 2 veces el arcotangente de 0,01 de menos 1 medio logaritmo natural de secante de t más tangente de t menos cosecante de t
evaluado en los límites de integración 0 a 9 de teta. Recordemos que t va a ser igual al cotangente de u y que u va a ser r a la 2. Al reemplazar ya tenemos que va a ser igual a la integral de 0 a 2 veces la cotangente de 0,01 por menos 1/2 logaritmo de secante por arcotangente de r a la 2 más tangente por arcotangente de r a la 2 menos cosecante por arcotangente de r a la 2 en los límites de integración de 0 a 9 de teta. Al tener la observación de que este arcotangente a la 2 es de r a la 2 es igual a 0, se presenta en él una indeterminación al momento de calcular el cosecante del arcotangente de 0. Teniendo esto, el problema se nos va a que esta indeterminación no nos da una solución segura a nuestra ecuación, por lo que se opta por introducir nuestra ecuación inicial a un programa como lo es Wolfram Alpha. Recordemos que nuestra ecuación inicial a la que me estoy refiriendo es aquella en la que aún no se ha comenzado a sustituir, que es la integral de 0 a 2 veces arcotangente de 0,01 de la integral de 0 a 9 de la raíz de 1 más k a la 2 entre r a la 4 por r de r de teta, dándonos como resultado que el área de la superficie horizontal a la que se ha sentido el líquido por la cuña es de 0,0219715 por la raíz de k a la 2. Este valor se nos va a dar por una aproximación numérica.